Gracias por este día, Señor, que nos concedes la vida, tu misericordia. Gracias por la oportunidad de poder invocar tu nombre, Señor. Habilítanos, Señor, esta mañana, la iluminación, la guianza de tu Espíritu Santo, el entendimiento. No queremos conocimiento, queremos ponerlo por obra, sea cual sea nuestra condición. Queremos atender al consejo de tu palabra, que es volver a ti, Señor. Úngenos, llénanos de tu presencia y háblanos a cada uno en el nombre de Jesús conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bueno, bendiciones, bienvenidos a los que están aquí. Un tema poco común, ¿verdad? Un tema poco común, tizones arrebatados por el fuego. Y ya más adelante le voy a explicar el porqué de esta imagen, que es muy... Me gustó mucho cómo la hizo la IA. Y quiero entrar de lleno en el porqué, el título, ¿eh? ¿Por qué el título Tizones arrebatados del fuego? Si usted no sabe, un tizón es como un carbón encendido, que está en la hoguera, en el anafre, en el lugar donde está el fuego, y se aparta, ¿no? Y obviamente al apartarse se apaga, y muchos entendemos lo que se nos dice, ¿verdad? Que no es bueno apartarse, pero hoy le vamos a dar un ángulo diferente por lo que el Señor quiere darnos este día, ¿no? Pasamos muchas cosas y hoy la mayoría, muchas iglesias, la iglesia, iba a decir imperial, la iglesia mayoritaria, siguen la tradición cada año, ¿verdad? Celebran el Domingo de Ramos, la entrada triunfal, y estaba meditando en eso, cómo es que la Biblia dice que Jesús afirmó su rostro, la versión 1960, que es muy poética, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y obviamente es bueno, nos da mucha luz, ¿verdad? Seguir todo el ministerio de Jesús en Jerusalén. Se le conoce tradicionalmente como la Semana de la Pasión, ¿verdad? Todo el ministerio que Jesús desarrolló propiamente en Jerusalén. Pero lo cierto es que desde el momento en que se dispuso a ir a Jerusalén, dice la Escritura, que comenzó a decirle a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado ante los ancianos, los principales sacerdotes, en manos de los gentiles, que sea muerto y que resucite al tercer día. Entre que no lo entendieron y entre que era una noticia triste y que no querían, nos da a la vez luz, porque Jesús dijo, si esto hicieron refiriendo a sí mismo en el árbol verde, ¿cuánto más no harán en vosotros, ¿no? Y vamos a ver que el tiempo que vivimos es así como nunca antes, hay una persecución y no va a haber videos en TikTok, en internet, atentando o atacando a los musulmanes, a los satanistas, no le estoy invitando a que lo haga tampoco, pero lo que quiero señalar es que tanto a católicos como a cristianos, la religión, y judíos, es la religión más atacada, ¿no? En cualquier sentido que sea. Y entonces tenemos de dos, ¿verdad? O ser consumidos en el juicio o ser arrebatados, como dice Amós 4:11. Entonces estaba meditando en eso y quería, porque en la semana también estaba meditando en un salmo, Salmo 38, donde David se pregunta de las muchas preguntas que él se hace. Me gusta el comentario de un niño que dice, es que hermano, tengo tantas respuestas sin preguntas, es como que pregúnteme, ¿no? Para que le cuente. Y él dice, el rey David dice, ¿quién subirá? ¿Quién subirá? Y así usted puede decir, ya todo se va a acabar, Maranata, Cristo viene, pero la pregunta está ahí en el aire, ¿va? ¿Quién subirá? ¿Quién puede decir por sí mismo, a mí Dios me va a arrebatar, me va a llevar? Es la esperanza de la mayoría de la cristiandad, ser arrebatados, como dice la misma palabra, pero poco nos preparamos y es ahí donde quiero aterrizar en esto, porque me dice, Señor, diles que se preparen para el encuentro y va a haber el enfoque de esto. Síganme la idea, por favor. Amós 4:11, le voy a poner la nueva traducción viviente porque es un poco más entendible. Le está diciendo el Señor al pueblo de Israel, destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego. Es ahí donde saca título el mensaje esta mañana. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así, dice la palabra, no se volvieron a mí. Y termina diciendo, así como el Señor firma, dice el Señor, ustedes parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Entonces vea que lo que nos está diciendo Amós, el profeta Amós, es que ser arrebatado del fuego, así en esa figura de un tizón, ¿verdad? Es que, haga cuenta que está el juicio, lo que usted puede haber escuchado que se menciona, que se dice como la gran tribulación, ¿verdad? Y todas las cosas que el mundo está enfrentando hoy y que van a suceder. El Señor fue muy claro y dijo, esto es un principio de señales, y sepan que es como la mujer como cuando está de parto, que una vez que comienzan las contracciones, los dolores, no se puede detener
hasta que da a luz, ¿verdad? Ya no hay marcha atrás. Y como nunca antes estamos viviendo pues tiempos escatológicos, tiempos finales, yo sé que comenzaron hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca usted puede ver en las redes todo lo que pasa y cómo coinciden varios ministros en decir, bueno, es que estamos viendo en operación, en acción, el cabalgar de los 4 jinetes, en operación la acción de los sellos que han sido destapados, y me llama la atención porque platicaba con mi amigo en la semana, el 5.º sello es precisamente yo le digo la matazón de cristianos, ¿no? O sea, que dice que suben las almas de los mártires debajo del altar. Pero entonces en esta figura es de que un tizón o puede quedarse en el fuego, o como dice el Señor, puede ser arrebatado del fuego. Es un tema que usted, es amante de la palabra, tiene que estudiar, porque va a encontrar en Zacarías al sumo sacerdote Josué, ¿verdad? También el mismo ángel dice, el Señor te reprenda, oh Satanás, este ministro, este siervo no es sino un tizón arrebatado del fuego, es sacado de la prueba. Y entonces quiero llevarlo, tenga en mente al trabajar esta idea, un encuentro con Dios, ¿verdad? Un punto de encuentro con Dios, como todos sabemos, es el altar, ¿verdad? El altar es un punto de encuentro con Dios. De hecho, por eso es que Abraham, dice la escritura en Hebreos, que aunque él sabía que iba a recibir la tierra, dice que no tuvo problema en habitar en tiendas. Dice, el heredero de la promesa habitó en tiendas, porque él esperaba una habitación celestial. Pero entonces vemos cómo la escritura nos narra esa parte, ¿no? De que uno puede estar en medio de la prueba y pasar el juicio, o ser sacado del juicio, ¿no? Y entonces volvemos aquí al punto, es algo que, perdón que le diga mucho, pero es que es eso, ¿no? O sea, uno leí todo el libro de Amós, es un libro fantástico, un libro fenomenal, ¿verdad? Bueno, no fenomenal, pero asombroso, ¿verdad? Un libro asombroso, porque Amós no era un profeta, le dice, en el mismo relato, usted puede leerlo con calma en casa más adelante, y dice, no, pues es que yo no soy profeta de oficio, yo era un boyero, un pastor de bueyes, ¿verdad? O sea, usted sabe cómo, es algo que a mí siempre me ha impresionado de mis primitos allá en Puebla, cómo es de que eran niñitos de 5 años, hace no mucho, pero chamaquitos así, ¿verdad? Pistitos y manejando o controlando esos bueyes, ¿no? Animalones con mucha fuerza y peso, y les hacen caso, ¿no? Bueno, entonces eso es un boyero, un pastor de bueyes. No solamente hay pastores de ovejas y cabritos, también hay pastores de bueyes, que es lo que éramos. Dice, yo era un boyero y un recolector de higos silvestres. Era mi función, pero el Señor me mandó. Debes saber también un poquito el contexto de este profeta Amós, de que después de Salomón el reino de Israel se dividió, ¿no? Israel del norte, el reino del norte, el reino del sur, Jeroboam y Roboam, ¿no? De ahí el pleito entre samaritanos y judíos, o sea, es un reino dividido. Y entonces Amós del reino del sur de Judá lo mandan a predicarle al reino del norte, y pues no se lo toman a bien, le dicen, bueno, ¿y tú quién eres, no? Como para venir a hablarnos de estas cosas. Y dice, bueno, yo nada más vine porque yo tenía un mensaje de parte de Dios, y me llamó la atención porque dentro de los reclamos, usted va a ver ahí 8 naciones que el Señor nombra, comienza diciendo, dice, por 3 pecados y el cuarto no va a pasar. Y entonces sería dedicar un día, ¿verdad? A cada una de las naciones. Se menciona Gaza, se menciona Edom, se menciona Israel, se menciona Judá. Mucho tiene que ver el trato con los semejantes, ¿no? Mucho tiene que ver cómo se desarrolla incluso hoy lo que hemos venido tratando de las relaciones interpersonales, los abusos, las injusticias, abusos al punto que el Señor reclama, dice, ¿cómo es posible que tanto un padre como un hijo, o sea, padre e hijo, se lleguen a la misma doncella, ¿no? Y que lo vean como algo normal? Y son cosas que pasan en la sociedad hoy día como nunca antes, y por eso termina todas esas advertencias que el Señor le está haciendo al pueblo de Israel. Les menciona la historia y les dice, destruí algunas ciudades, trastorné, dice la versión 60, como Sodoma y Gomorra, y ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero no se volvieron a mí. Y entonces vamos a la recomendación de este día. Ahora le pongo la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Me gusta porque es más concreta, y dice, por tanto así haré contigo, Israel. Otras versiones dicen, por cuanto no se va a detener el juicio, el plan de Dios que está desarrollándose a nivel mundial no se va a detener. Dice, por tanto, Israel, ¿por qué de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios. Y me llama la atención porque entonces cuando usted estudia propiamente, como acostumbramos la palabra encuentro, usted y yo nos podemos dar cuenta que el hebreo lo maneja en 2 vías, ¿no? Un encuentro es algo sencillo, tal cual, un punto de encuentro donde uno concuerda con alguien, con otra persona o con otro evento, pero
Dice la palabra hebrea que eso puede ser en dos sentidos. Puede ser un encuentro amistoso, amigable, o puede ser un encuentro hostil. Un encuentro amistoso o un encuentro hostil. Entonces, ponga su mente aquí en la palabra que estamos leyendo, Amós 4:12. Dice, por cuanto he de hacer esto, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y entonces hay mucha gente que va caminando en su día a día a como la vida le ha formado de alguna manera, ¿verdad? Y entonces tienen en su mente algo muy claro, ¿verdad? Decir, no, yo cuando me encuentre con Dios o con Diosito, yo le voy a decir esto, ¿verdad? Porque Él sabe. Y es cierto, Él sabe todas las cosas, pero lo cierto también es de que, y se lo digo por mí primeramente, entiendo que mientras Dios nos da vida, a pesar de cuál sea nuestra condición en este día, es que Dios no ha acabado con nosotros, ¿no? En el sentido de la oportunidad, en el sentido de quiero lo mejor para ti, ¿no? Y entonces este encuentro, vamos a cambiar radicalmente el tema, yo lo veo muy claro en Marcos capítulo 5. Este evento, la historia del Gadareno, es un evento que usted va a encontrar tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿no? En los evangelios. Juan no lo menciona. Pero me gustó Marcos porque lo menciona de un aspecto más práctico, ¿no? De hecho, por eso es el evangelio más corto, 15 capítulos, y entonces él lo hace así como más enfocado. Dice la palabra de Dios, vinieron al otro lado del mar, está hablando de Jesús y sus discípulos, después de la tormenta, usted sabe, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. ¿Por qué le estoy mencionando este pasaje? Quiero adelantarme un poquito para que vea cómo Marcos 5 nos enfoca las dos cosas. Y usted va a leer en el versículo 17 que dice, cuando vieron al Gadareno que había sido liberado, vamos a mencionar, usted sabe, un evento que hubo ahí con unos cerdos que se despeñaron, no fueron pocos, fueron como unos 1000 o 2000. Y entonces dice Marcos 5, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Me gusta Mateo 8:34 porque dice, salieron a su encuentro, ahí ubica otra vez la palabra encuentro, salieron al encuentro de Jesús y le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque para mucha gente es ofensivo, es decir, no entienden, ¿verdad? El amor de Dios. O sea, ¿cómo es si Él sabe todas las cosas, por qué lo permitió, por qué no hizo nada? O si me ama, ¿por qué no me acepta como soy? Es algo difícil para quien no lo enfrenta. Y es otra de las cosas que usted puede leer en casa, en el libro de Amós. Me sorprende mucho cómo es que, me parece que es el capítulo 6, les dice, va, si tú quieres seguir con tu religión, le dice al pueblo de Israel, tú quieres diezmar, ofrendar, elevar tus cánticos, hazlo, si es lo que tú quieres. Pero sabe que no me agradas, no lo voy a recibir, no voy a escuchar tus alabanzas, porque es meramente una religión más. Porque entonces estás viendo la situación, no estás disponiendo tu corazón para ese encuentro conmigo. O sea, tú piensas, parafraseando, búsquelo usted ahí en casa del libro de Amós, ¿no? Si tú piensas que siguiendo una religión vas a tener un encuentro conmigo, pero el encuentro conmigo, uno de los nombres que, de hecho el único nombre que el Señor manifiesta en el libro de Amós es Jehová de los ejércitos, que obviamente es literal, tiene ejércitos del cielo, los ángeles es un ejército, pero la primera vez que se menciona ese nombre, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, es cuando Ana le pide un hijo, ¿no? A Dios, y invoca a Jehová de los ejércitos, le dice, tú conoces mi causa. Entonces, cuando la Biblia menciona a Jehová de los ejércitos, además de literalmente los ejércitos, está mencionando cosas más profundas que tienen que ver con el corazón, de invocar a ese Dios que puede pelear tu causa, o que simplemente la puede entender, porque él dice, no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces puede entender, o sea, nos entiende, conoce las cosas, porque le digo que cuando estaba viendo esto que dice Jesús, les dijo, voy a ser entregado en mano de los ancianos y de los principales sacerdotes, oficiales, ministros religiosos de la región, de la época. Recuerda que ahora que estudiamos las ciudades de refugio, dice, va a ir a los ancianos y les va a exponer sus razones, ¿no? El dabar, ¿verdad? O sea, no lo que pienso, no lo que interpreto, sino mis razones. Pero entonces, ese es un grupo de ancianos, cuando Jesús sube a Jerusalén, que están tan cerrados en su religiosidad, en su monotonía,
que simplemente Jesús dijo, me van a condenar a muerte, me van a condenar a muerte, y en los discípulos de alguna manera que no lograban entender decían, vamos para que subamos, para que muramos con él, ¿verdad? Claro que dice también la Biblia que lo dejaron solo, pero lo que quiero decirles es eso, que entonces a veces es algo que a mí me impacta mucho y no quiero ser irrespetuoso ni quiero generarle ningún mal sentimiento, pero son cosas que muchos viven y vivimos en nuestro día a día. Que así como este personaje, el Gadareno, era señalado, ¿verdad? Era señalado. La misma gente, déjeme poner este versículo, el 3:4, dice, moraba en sepulcros porque la gente lo había atado. Dice, nadie lo podía dominar, pero la gente le gustaba atarlo con grillos y cadenas. El libro de Mateo dice que era alguien desnudo. De hecho hice la imagen, pero ya no la puse porque estaba desnudo, ¿eh? Entonces, para que no vayan a penalizar, digo yo, hay niños. Pero entonces fíjese usted, o sea, lo que quiero decirle así de entrada fríamente, es que muchas veces a Jesús usted no lo va a encontrar en la iglesia. Y Jesús lo sabe, y lo sabía. Aquí él atraviesa una tormenta, usted lee el relato de Marcos 5, atraviesan una tormenta con sus discípulos, cuando le dice, calla, enmudece, y llega a tener el encuentro con él. Pero entonces el punto no es hablar de unos y otros, va a decir, sí, yo por eso no voy a la iglesia, o porque los que se atreven a crear contenido saben quiénes son los que más lo atacan, ¿verdad? Hay religiosos, hay cristianoides, les dicen ellos, muchos, de mucho tipo, ateos, agnósticos, nos dicen cristianoides, por la manera tan falta de empatía y de amor y que con tanta facilidad condenamos a medio mundo y se nos olvida que nuestro Señor es Jesús, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? O sea, es un nombre. Entonces, ¿qué le queda a la gente? ¿Qué le queda a la gente que se ha atrevido a ir a una iglesia y que puede reconocer y decir, yo quiero ir a una iglesia? Y entonces si usted se atreve a publicar en sus redes, busca una iglesia de sana doctrina, se lo van a acabar. No sé si usted lo ha hecho. Porque le van a decir, no, pues ve, busca, y si encuentras la perfecta, no te quedes porque la va a echar a perder. Es algo cruel, ¿no? Si lo analiza. No sé si usted lo ha dicho. Pero a lo que quiero decirle es que mucha gente no es que no quiera a Dios. No es que no necesite o no reconozca, o que si no eres cristiano entonces eres ateo, o que los ateos no quieren nada con Dios. No, o sea, el que es académico, netamente académico, como el doctor Dawkins, él lo ha dicho, dice, 1% creo la posibilidad de un Dios como un nada. O sea, lo dijo así, pero quien es 100% académico, ¿va? Hay quienes se dicen, o hay quienes son, le digo a mi esposa, son como los ateos alfa, y luego están así como las hienas de Mufasa, ¿no? Que solamente lo siguen pero ni entienden qué onda. Y creo que del otro lado también, ¿no? De los cristianos. Pero entonces lo que quiero llegar es de que, perdone que sea así, pero es que lo que quiero que vea detrás es de que Dios, a través de Jesucristo, quiere tener un encuentro con usted, contigo ahí donde estás. Yo sé que le estoy hablando a muchos que han sido lastimados, que dicen, yo iba a la iglesia y no recibí amor. Porque yo pensaba, si yo publicara que busco una iglesia así donde me enseñen a amar, ¿será que usted me podría recomendar su iglesia? ¿Yo le podría recomendar mi iglesia? Le he compartido una pregunta que hizo mi hijo y la tengo en mi corazón, que le decía a los hermanos, si pensaran en alguien que los ama, ¿pensarían en mí? Y entendemos que todos tenemos un lenguaje de amor diferente, lo aceptamos, pero al final, ¿no? ¿Será que la gente sabe que yo le puedo enseñar a amar? ¿Se sentirá amada? Hablo general, pero los míos, mis hijos, mi esposa, mi cónyuge, ¿sabrá que él, sí de veras sabrá que lo amo? O que así como Dios le reclamaba al pueblo de Israel, la religión también es mero compromiso, mera tradición, mera costumbre. Pero vuelvo al pasaje y entonces dice la Biblia que este personaje, como no tiene nombre, lo conocemos como el Gadareno, la región donde vivía, decía él, moraba en los sepulcros. Entendemos claramente que es un sepulcro, ¿verdad? Una tumba, un lugar donde descansan los restos de las personas que mueren, ¿verdad? Un cementerio en los sepulcros. Cuando obviamente pensamos que la Biblia se interpreta a sí misma, y de hecho es algo que usted puede buscar ahí si tiene su diccionario Strong, de los sepulcros, la palabra sepulcro, ¿sabe qué lo lleva? Dice, son monumentos, son piedras conmemorativas, memorias,
Y eso nos lleva a entender también que una figura de los sepulcros no solamente es la hipocresía, ¿no? Porque le dijo Jesús a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Se ven bonitos en apariencia, pero por dentro hay muerte. Pero mire que dice ahí, mucho tiene que ver con recuerdos. Luego yo no sé cuál sea la condición, yo tendría que estar hablando ahorita tradicionalmente del Domingo de Ramos y que todos decían Hosana al Hijo de David, pero el Señor quiere algo más, al menos de los que me oyen, ¿no? No sé quién sea, pues diles que se preparen para el encuentro. Pero hay gente que quizá el encuentro que tienen más de, yo quiero tener un encuentro y decirles que gracias, no quiero nada contigo, no me ames, ¿verdad? Pero si usted se viera como este personaje donde no sabemos por qué llegó a esa condición. Yo hasta pensaba en Salomón, ¿no? Porque dice que cuando el Señor expulsa a los espíritus inmundos, dice que eran al menos 1000, ¿verdad? Unos dicen que 1000, otros que 2000, pero 1000. Y ya ve que él tuvo 1000 mujeres, 1001 con la tsunamita, 1000. Digo, ¿no será que Salomón se endemonió con tanto? No sé, ¿verdad? No digo que sea, ¿verdad? Solamente estaba pensando en voz alta. Pero lo que sí quiero decir es de que uno llega a morar en sepulcros. Cuando, a todas las edades, desde que uno es niño, cuando uno atraviesa su adolescencia, cuando uno llega a la etapa de casado, ¿verdad? Y de niño tenía al mal compañero, quizá viene de un matrimonio disfuncional, un matrimonio donde no se conoció ese amor de Dios, no solamente a la iglesia, también a la casa, que es el primer lugar donde deberíamos de recibir amor. Quizá tampoco nos formaron en amor, no recibimos amor, no sabían cómo amarnos nuestros padres, ¿no? Y entonces recibimos palabras como yo no te quería, eres un accidente, por tu culpa estoy casado con tu papá, por tu culpa tengo esta vida, ya no pude hacer más, ¿verdad? Y nunca vas a hacer nada, vas a ser igual de inútil que fulano, que mengano. ¿Y qué le queda a uno? O sea, uno es como un muerto viviente, ¿va? O sea, como dice en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, sí, incluso uno podría ser como ejemplo a mucha gente, pero decía mi abuelita, solo Dios y yo sabemos lo que siento, decía ella. Y es verdad, o sea, mucha gente nos podría ver como ejemplares, o no sé si a usted le pase que de repente usted decía un dicho del mundo, mal de muchos, consuelo de tontos. O decía otro, dice, el que es tuerto en el reino de los ciegos es rey, ¿verdad? Es decir, bueno, estoy mal, pero no tan mal, ¿verdad? Se compara con otros y dice, bueno, yo pensé que estaba mal, pero viendo pues sí, este está peor que yo, o está peor que yo, ¿verdad? Pero el punto es que al final llegamos aquí como al Gadareno. Vivimos en los sepulcros, en los recuerdos, en aquello que nos han enterrado, ¿no? No se diga si usted tiene gente que le tira tierra, que abiertamente se levanta contra usted por envidia. El Proverbios dice, ¿quién se podrá mantener en pie delante de la envidia? No le queda más que morar en los sepulcros. Como mujer, si usted fue una mujer abusada, no que lista trucha, ¿no? Abusada de abuso, cualquier tipo psicológico, sexual, etcétera. Y está ahí, pero muere en el sepulcro. La noticia de esta semana, usted sabe, fue aquella muchachita en España, ¿verdad? Con toda su historia, y yo no soy nadie para juzgarla, pero qué triste, ¿no? Qué triste que diga, pues es que yo no le veo solución a mi problema. Y bueno, no sé su caso, pero en el caso mío, aquí me conoce mi algoritmo, me sacaba la contraparte, ¿no? Me sacó un montón de gente de historias que tuvo, no estoy juzgándole, simplemente comentándole un hecho, ¿eh? De que tuvieron igual historias muy duras, lamentables, cada una de ellas que pudiéramos considerar, pero que salieron adelante. Y no le voy a decir que necesariamente a través del cristianismo, o sea, para ser justos, ¿verdad? Pero que tuvieron situaciones iguales y quizás su gobierno les ayudó, etcétera, pero ver este tipo de cosas, llegó a este punto, redundo en este punto, moraba en sepulcros. ¿Dónde mora usted? ¿Cómo ha vivido? O sea, quizá, le digo, lo tienen en un buen concepto, su jefe, es un ejemplo en el trabajo, recibe el premio del empleado del mes, académicamente está en el cuadro de honor, pero realmente solamente Dios sabe si usted es alguien que vive, aparentemente, pero por dentro está muerto, por dentro no hay vida. Y entonces, algo que le quiero adelantar también es que en el capítulo 5 de Amós usted va a encontrar qué le recomienda el Señor, porque dice aquí, ¿cómo me preparo? Me preparo, voy a leer toda la Biblia, me la voy a aprender, voy a ir a todos los servicios, quizá. Pero en palabras de Amós capítulo 5 dice, buscadme y viviréis. Búscame, dice el Señor, búscame y vivirás.
Porque quizá usted y yo en la misma vida nos ha tratado de esta manera, de que pues estamos acostumbrados a que nadie nos ayuda, ¿no? Estamos acostumbrados al maltrato, de donde sea, ¿verdad? En tu casa, en el trabajo, en la iglesia, de los que se supone que te deberían de amar. Yo lo puedo entender, lo puedo ver y lo puedo entender. Pero es algo más importante, más allá de mí. El Señor Jesús también lo sabe y decir, si el gadareno va a una iglesia, me lo van a, luego le va a caer el equipo de diáconos con la llave del diácono, que así le bautizaron, ¿no? Cuando alguien nuevo va a su iglesia. ¿No pasa? Que, o sea, yo sé que pasa porque igual hay gente que mientras las hermanas oran, ahí hay gente amadora de lo ajeno, ¿verdad? Está bien, nos tenemos que cuidar. Pero cuántas veces también no hay gente que sinceramente está ahí y no estamos acostumbrados a recibir al maloliente, al tatuado, al que llega oliendo a droga. No, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a nuestro ritmo de las cuatro paredes, pero no más allá. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús sale y dice, ¿saben qué? Vamos, porque a este muchacho no lo van a recibir en ninguna iglesia. Fíjese, verso 4, muchas veces había sido atado. Nadie lo podía dominar, pero de que lo ataban, ¿verdad? Ya le puse ejemplos de palabras, de juicio. Es bien fácil a través de las redes. Como la gente, mucha gente, a mí también me ha tirado hate, ¿no? En ciertas cosas, pero usted ve y es gente anónima, ¿no? Como que, bueno, ¿y quién eres? ¿Dónde vives? En mi mente tengo así, a mí me gustan las películas, la película de Iron Man, la 2, ¿verdad? Donde Tony Stark da su dirección y dice, si quieren algo conmigo, aquí está mi dirección, y vamos, man, y lo bombardean, ¿no? Así es los que nos atacan, o sea, tú no tienes una dirección, un lugar donde, de hecho mi reconocimiento también para los pastores que ponen su teléfono, su dirección, nosotros ponemos aquí la dirección, estamos aquí para recibirlo, ¿verdad? Pero mucha gente ataca y dice, en el anonimato nada más. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que le pasó al gadareno? Lo que le pasó a la burrita de Balama. Yo no era arisca, me hiciste. Nadie lo podía dominar. Le decían lo demás, pero nadie lo podía dominar. Mire, 5:5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esa palabra, dar voces, en el griego dice llamar a gritos, dice el literal graznar como un cuervo, ¿no? Como cuando los hijos nos hablan, ¡ay, pa! Se espantan, ¿no? O cuando uno les contesta bien, ¡ay, se siente bien y mi papá ahora me contestó bien, ¿no? Bueno, graznar como un cuervo, pero fíjese que también dar voces, así usted lo puede ver en el diccionario, dice es chillar, ¿no? Llorar y chillar, ¿no? Quizá chillar sea más escandaloso, ¿no? Más estridente, pero dice y daba voces, de día y de noche. Andaba dando voces en los montes, en los sepulcros y otra vez hiriéndose con piedras. Esa figura de hiriéndose con piedras, dice, es causándose daño por una aflicción o lamentación. Entonces le digo, hay niveles de depresión, ¿verdad? Donde quizás solamente está triste, pero al final quizá la misma responsabilidad, quizás usted es padre, madre de familia y puede estar deprimido, pero porque así aprendió de chiquito y es responsable y cada día se va a trabajar, se toma su pastilla, ¿va? Su paracetamol, su ibuprofeno, vámonos, ¿no? Y cumple, pero fuera de eso, si no tuviera ese hijo, esa hija pequeña, quizá no se levantaría de la cama, no se levantaría a cocinar, a hacer las compras, a lo que haga. El Señor lo sabe. Pero entonces dice, lo que pasaba es de que sí, el gadareno seguía viviendo, pero de día y de noche, dice, sería con piedras. O sea, en el otro de los sepulcros era los recuerdos, ¿verdad? Los recuerdos, es que yo fui, yo era, si hubiera, los recuerdos, las memorias, ¿verdad? La mente, es poderosa la mente. Pero luego aquí dice, de día y de noche andaba dando voces y sería con piedras. Ya no digamos lo literal, ¿verdad? Muchachitos que, ay, no sé, pues ya atentan contra ellos. O luego ve que yo le he comentado que platico con la IA, me dice mi esposa, ten cuidado, y mi hija también, ten cuidado. Le digo, no platico más de 5 minutos, ¿no? O sea, no me clavo ahí porque los casos que usted ve de gente que siguió el consejo de nos vemos en el mundo digital, es gente que estuvo más de 2 horas ahí platicando y yo creo que cansaron a la IA y mejor, ¿sabes qué? Mejor vente acá conmigo, acá seguimos platicando. Bueno, entonces sí, está bien, ¿no? Pero dice ahí hiriéndose con piedras, atentando ya contra su vida. Y que escuchaba ayer o en la semana, escuchaba igual a un psicólogo, va a decir, entonces ya son tipos de casos donde
En un extremo hay que poner cámaras, ¿verdad? Para ver que no se lastimen, quitas todas las cosas punzocortantes, medicamentos químicos, porque ya atentan contra ellos. Entonces yo no sé para quién sea este mensaje, pero es algo que el Señor quiere decir quiere, quiere que le salgas al encuentro. No un encuentro como aquel que va y sabes que no quiero nada contigo, no hiciste nada, no quiero nada contigo, vete de mis contornos. Sino un encuentro amistoso. Y entonces cuando leemos la frase de Amós de prepárate para el encuentro con Dios, decimos, híjole, pues a ver cómo me va, ¿verdad? Como cuando había un examen de no estudié, no acabé de leer, me ganó el sueño, me ganó el hambre. Pero fíjese que entonces viendo este pasaje, porque le comparto 3 veces de las que usted estudia el encuentro con Jesús, va a encontrar el pasaje de los 10 leprosos. Dice, le salieron al encuentro 10 leprosos. Obviamente la historia resalta, dice, no eran 10 porque solo uno regresó. Pero lo que le quiero decir es que la Biblia, cuando usted estudia el encuentro en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sabe qué es lo que va a encontrar? Que la gente que tuvo un encuentro amistoso con Jesús fue gente que estaba consciente de su condición, como el gadareno que estamos leyendo. Vino incluso hasta sin ropa. No le ocultó nada al Señor de, no, Señor, pues mira, pues sí, ahí la llevo, Señor. Como cuando se le dice, ¿cómo está, hermano? En victoria, amén, gracias a Dios. No es cierto, hermano, no es cierto. No está bien. No, pues estoy bien. No está bien. Hermana, no está bien. Jovencito, jovencita, sabe que no está bien. Pero entonces la Biblia nos enseña a través del gadareno que tener un encuentro con Jesús es, ok, ¿quieres que tenga un encuentro contigo, Señor? Aquí estoy tal cual soy. Sé que a lo mejor en la iglesia no te voy a encontrar, pero aquí donde estoy, no sé dónde estés oyendo ahorita ese mensaje, ahí en el autobús, manejando, en tu cuarto, está todo oscuro, ya lo pintaste de negro y la gente te ataca y te dice, pero ahí el Señor quiere tener un encuentro contigo y puede tener un encuentro contigo. Porque tener un encuentro con Él, claro, qué bueno fuera que uno preparara sus expedientes, ¿no? Y poder decir y contratar al mejor abogado. Te tengo noticias, el mejor abogado es Cristo mismo. Amén. Dice la Biblia, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es el abogado, pero si tú no vas, legalmente me acuerdo cuando contraté un abogado, tuvo que seguir el protocolo, ¿verdad? Decir, bueno, yo no puedo ofrecerte mis servicios, ¿tú quieres que yo te represente? Fírmame aquí, ¿verdad? Es lo mismo con Jesús, Él conoce tu situación, te entiende, quizá no esté de acuerdo con todo, pero te entiende. Pero encomendarle tu causa es venir con Él y aquí está mi causa, Señor, y sabes que fue esto, y sabes que siento lo otro, y lo que me han dicho, Él lo sabe, Él lo sabe. Y entonces es lo que tiene que hacer. Mire, dice ahí, en Lucas dice que era un hombre furioso, que significa violento, irritable, exaltado, ¿no? Entonces llegó, he escuchado, ya ve que ahora hay mucho podcast, mucha gente que está estudiando neurociencia. Y está bien, ¿no? Qué bueno, es algo que no se oía tanto, no era tan común antes. Pero no puede ser que la neurociencia te ayude más que las cosas que yo las veo y digo, bueno, ya Dios las había hecho desde hace tantos años a través de la palabra, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo decía, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este mundo, sino renuévate por medio de la renovación de tu entendimiento. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y eso lo dice la palabra, la dice la Biblia, pero hoy es más fácil seguir a la neurociencia de, no, es que oí a mi doctor que dice que me puedo resetear el cerebro, ¿no? Pues eso ya lo de formatear, ¿no? Ya lo decía la Biblia, no sé, como es Biblia, así como ya tú te bloqueas y no quieres, pero aquí está Jesús. Aquí está Jesús y entonces mira el verso 6 y 7 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos corrió, se arrodilló ante a él y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces vea que tener encuentro con Jesús, yo le estoy hablando de la parte amorosa, de la parte nice, ¿verdad? La parte agradable, pero para muchos no siempre, o incluso si usted lo ve de su condición actual, no es agradable, ¿no? El que tenga que presentarse delante de Jesús como está ahorita. Señor, mira, vengo de una borrachera, ¿no? Me acabo de vomitar en el baño, acabo de hacer un desastre, vengo de que mi esposa otra vez, ahora me diga que ahora sí me echaron con mi bolsita iba a decir la marca de supermercado, ¿no? Con mis cositas para que ya me vaya. Vengo de que prometí que no iba a volver a hacerlo y lo volví a hacer. La condición que sea, y entonces eso uno está consciente, ¿no? Porque entonces lo que pasa es de que hoy la gente trata de negarlo, ¿no? Decir, no, si no lo veo no existe, ¿no? No, ahí va a estar. Tienes que partir siempre, si tú tienes la fe, qué bueno, pero si eres alguien racional también vas a encontrar que Jesús es la verdad.
Y entonces viene a ser una tormenta. Salomón escribió en Eclesiastés, dice, el mucho conocimiento causa dolor, ¿verdad? También a veces saber tanto no te deja, te estorba. Pero entonces viene este hombre, este joven, el gadareno, y le dice, Señor, por favor no me atormentes. O sea, sé lo que está bien, sé lo que está mal, sé lo que debí, sé lo que no debí, pero lo que quiero que enfoque es que el encuentro que tiene el gadareno con Jesús, porque entonces dice Marcos 5, le salió al encuentro el gadareno. Es decir, Señor, esto es tal cual soy, no estoy ocultando nada, no estoy pretendiendo ser algo que no soy, e incluso he tratado de ir a la iglesia como dice mi mamá, mi abuelita, mi tía, y ya sabes cómo me han tratado, pero si tú estás aquí, Señor, mira, me presento delante de ti, sabes mi condición tal cual, pero te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Porque es alguien que ciertamente el Señor nos ama tal cual. Sí quiero decir que tal cual somos, o sea, en el sentido de que no nos rechaza, ¿verdad? Sino porque huelas mal, estés vomitado, tatuado, la música que oigas, las cosas que pienses, las cosas que están ahí, o como el gadareno, o sea, vivía en sepulcros, rompía las cadenas, nadie era indomable. Sin embargo, viene con Jesús y Jesús así puede decir, ni te estoy diciendo nada, ¿no? El problema no es contigo. Porque dice el verso 8, dice, porque le decía al espíritu inmundo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces es algo que a veces no nos damos cuenta, de que Pablo lo menciona y dice, yo me di cuenta que en mi ser interior yo quiero las cosas de Dios, quiero deleitarme en Dios, pero me doy cuenta que hay una lucha en mi interior, que la carne que mora en mí, o sea, la parte terrenal, la parte carnal, la parte animal, dice, quiere el mal, quiere hacer lo que todos hacen, ¿verdad? Quiere emborracharse, quiere tomar drogas, quiere tener placer sexual, eso es lo que quiere. Dice, y es una lucha, es una lucha. Pero dijo el Señor Jesús, te digo algo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces Jesús viene y ve la condición del hombre, del gadareno, y él no estaba reprendiendo al gadareno, era el espíritu dentro de él. Dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. En su caso sí, claro, era abierta una posesión, pero usted ve en la escritura también cuando reconoce a una mujer encorvada, la reconoce como hija de Abraham, y le dice, esta hija de Abraham había sido atada por Satanás 18 años. Entonces, los que ya somos más de 40 podemos ver lo drástico del asunto, ¿no? O el de Juan 5, el enfermo, el paralítico de Betesda, ¿no? Así como, ay, como 38 años enfermo y no hizo nada. El tiempo se pasa y uno no se da cuenta. Y así como ha predicado el apóstol, ¿verdad? Que los tiempos jalepos, los tiempos peligrosos, tiempos quitafuerza, uno podría decir, yo me veo de joven, digo, no, yo me veía terminando mi carrera amando a Dios, bien entregado en la iglesia, y bueno, aquí sigo, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente en el camino hoy está al revés? Que empezó bien, amando a Dios como jovencito, eran ejemplo, y usted los ve, incluso hoy publican sus videos ahí en las redes, ¿verdad? Y no lo estoy juzgando, simplemente cada uno tiene una historia diferente. Pero el punto es que ahora que el Señor nos está haciendo una alerta, porque dice, usted lea Amós por favor en casa, dice, mira, pasó esto, o sea, hice morir los animales del campo y que te llegara el mal olor, no te volviste a mí. Te cancelé las cosechas, detuve la lluvia, así como ahorita en Colorado, que no nos llovió ni nos nevó. Y si no te volviste a mí, o sea, te hiciste duro, te hiciste fuerte, o sea, quizá tu mente fue, me estoy haciendo fuerte. Pero Dios dice, lo que pasó fue que te endureciste y no te volviste a mí. O sea, luego uno se puede verlo como una costumbre, uno se acostumbró a que le hacían malas caras en la iglesia, que no lo saludaban, que solo cuando querían ellos, ¿verdad? Ese mi pastor puro asadón y nada de la pala, ¿verdad? Todo para acá y nada para allá. Y que uno es como es ahora, pero que no sé, no es el ideal de Dios. Escuchaba en la mañana una profecía que decía, el Señor, no porque no te haya pasado nada, no porque no te haya juzgado o castigado hasta ahora, quiere decir que esté de acuerdo con tu manera de vivir. Y la profecía decía, vuelve, como este texto que estamos viviendo, léalo, Amós 5, dice, los dos consejos que el Señor da para preparar el encuentro con Dios es, búscame, vivirás, búscame y quizá tú seas el remanente. O sea, el juicio va a venir, pero quizá tú seas puesto en un remanente donde Dios tenga misericordia. Le digo, y no que a veces sea como la gente nos quisiera ver, ¿verdad? Las cuatro paredes y vestido falda larga, las mujeres y corbata los domingos, quizá no. Pero sí te digo esto por el Espíritu, que si Jesús hoy está, así como si, Señor, ¿qué quieres hablarme hoy? ¿No? Y abriendo su palabra y diciéndote, prepárate para ese encuentro.
quiero que sepas que entonces hay una canción de Redimido que dice, te ama tanto que no quiere dejarte como estás. Porque mucha gente lo malinterpreta y dice, bueno, si me ama como soy, ¿por qué quiere que cambie? ¿Por qué tengo que cambiar? Eso es manipulación, es chantaje, no. Te amo tanto que no puedo dejarte como estás, como en el Gadareno. O sea, ni siquiera le estaba diciendo al muchacho. El Señor obviamente lo discernió, lo conocía. Fue por eso que fue hasta donde estaba este joven. Sabía que lo ataban, que vivía el sepulcro de memorias, que había tenido una mala vida. Pero entonces él tiene un encuentro con su espíritu directamente. Porque se acuerda que le compartí que meditaba en la pregunta, ¿quién subirá? Y el Salmo dice, bueno, limpio de manos, puro de corazón, pero sabe que Salomón dice, ¿acaso no sabes que el que sube es el espíritu del hombre? Entonces lo que el Señor estaba diciendo es de que sabe que esta parte se va, bueno, es un misterio, a veces no todos moriremos, pero todos seremos transformados. El punto es que esto se va a morir, lo mortal va a morir, pero la parte espiritual es la que tiene el encuentro con Dios. Entonces por eso es que entonces viene Jesús y tiene un trato directamente con el espíritu inmundo, tal cual lo puedes ver, es un espíritu que se contamina, es un espíritu que está formado a la manera del mundo. Viendo el contexto de lo que vamos a ver a continuación de los cerdos, se acuerda que el hijo pródigo dice que quería la comida de los cerdos, pero no lo dejaban, ¿no? Ni los cerdos ni los dueños, ¿verdad? Unos cerdos lo mordían quizá. Pero es lo que a veces mucha gente en el mundo termina haciendo con nosotros y no se dan cuenta. Que nos quieren tratar igual que animales, ¿no? Dándonos algarrobas que representan sueños vacíos, sueños falsos, cosas infructuosas, es lo que representan las algarrobas. Y es lo que pasa aquí en el siguiente episodio con el Gadareno. Le pregunta al Señor, ¿cómo te llamas? Le pregunta al Espíritu. Y entonces el Espíritu le responde, legión, porque somos muchos. Y entonces ahí los comentaristas dicen, una legión, mínimo eran 1000. Hay quienes dicen 2000 por la cuestión de Mateo, menciona que eran 2 gadarenos. Pero al final eran más de 1000, ¿verdad? Y entonces somos muchos y bueno, la historia continúa. Dice que los espíritus ven un hato de cerdos, o sea, usted sabe, cuando son perros, jauría, aves, parvada, ¿no? Y cuando son muchos peces, cardumen. Entonces vieron un hato de cerdos que estaban paciendo. Y tiene que entender que si era una población de Israel, por ley, o sea, por la ley de Moisés, la Torah, no, era una carne inmunda, ¿no? Descrita ahí, o sea, por las cosas que sean, pero en ese contexto histórico no tenían por qué estar apacentando cerdos, ¿verdad? Porque obviamente lo ve y dice, híjole, 2000 cerdos, pues, por kilo, ¿cuánto dinero perdieron, ¿verdad? Por eso fue que rechazaron a Jesús. Pero entonces vea que ahí nos enfoca otra vez al encuentro. Porque hay gente que solamente, o sea, a pesar de que está viendo todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, las guerras, rumores de guerra, las matazones y demás, no se están apercibiendo de decir, bueno, yo me voy a preparar para el encuentro con Dios. Y lo que le quiero decir es que lo terrenal se va a quedar aquí. O sea, hay cosas que, por los que hicimos y lo que no hicimos ya no hicimos. Pero no me puedo aferrar. No digo que lo deje de hacer porque mucha gente desde cuando vino Jesús se tiraron al descanso. Bueno, pues estamos esperando al Señor y ya no hicieron nada, ¿no? No le estoy diciendo eso. Pero sí que su corazón no esté ahí. Porque entonces dice que le rogaron ir a ese hato de cerdos. El Señor les permitió y dice que se despeñaron y se ahogaron en el mar, ¿no? Y llegamos a la conclusión de la historia, Marcos 5:15. Vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo. No tuvieron miedo cuando lo ataban, cuando le decían, es que eres un tonto, nunca vas a cambiar. Así como en su caso, o sea, mientras uno sigue igual, pues la gente así ahora sí que, no sé si de aquí venga, nos va a agarrar su puerquito, ¿eh? Por el Gadareno. No sé si de ahí, ahorita que caigo en cuentas, pero lo que sí dice ahí, dice, cuando lo vieron ya normal, o sea, vestido en su cabal juicio, tuvieron miedo. Pero ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Que entonces salieron a su encuentro, dice Mateo 8:34, para rogarle que se fuera de sus entornos. Porque le digo, entonces, Dios te ama tanto que no te quiere dejar como estás. O sea, te acepta como vienes, endemoniado, con tus ideas, con tus sepulcros, con tus ataduras. Pero entonces la idea es, dice, trasladarte de las tinieblas a la luz. Dice, fuiste trasladado de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que te llamó, ¿no? Y simplemente hay cosas que a lo mejor no vas a poder entender hasta que tengas ese encuentro con Jesús, porque si no lo vas a ver igual como una imposición. Pero tú puedes ver en la Biblia, a lo largo de la Biblia, la gente que tuvo un encuentro con Dios, con Jesús, era tal su majestad, era tal su presencia que caí como muerto, vi su gloria, pensé que me iba a morir, dije, ay de mí. Entonces simplemente la medida que uno conoce a Dios, es la medida como tú vas a aborrecer más lo que eres o decir, no está bien.
No está bien la manera que me veía. Si te gustan los libros, hay un cuento que a mí me gusta mucho, se lo di a mis hijos, se lo dimos a los niños de aquí de la iglesia, de Max Lucado. ¿Cómo se llama? Tú eres especial en español, ¿eh? Tú eres especial. Porque entonces eso habla, o sea, de gente que venía a ese encuentro cada día con el maestro y entonces en la manera que tú conoces a él, porque entonces tú puedes tener la idea del mundo como dice, pero lo que Dios quiere es que salgas al encuentro con él personalmente, ¿verdad? Decir, bueno, yo quiero un encuentro tal cual soy, pero que sea él. O si no voy a tener un encuentro hostil como mucho porque me causaste pérdidas, es que no puedo dejar esto otro, o no quiero dejarlo, ¿verdad? Porque la opción siempre va a estar ahí. Y vamos a la última parte, Marcos 5:15. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo comenzó, y cómo ha tenido misericordia de ti. El gadareno se fue, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y esa es una palabra para los cristianos, ¿no? Porque entonces veíamos en el verso anterior que dice, vieron al gadareno sentado en su cabal juicio, tuvieron miedo. Pero la gente le reconocía, dice, cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Entonces le digo, usted como cristiano puede acusar a medio mundo en el internet y decir y condenar y las imágenes y esto y los tatuajes y un sinfín de cosas, ni guardan el Shabbat, un montón de cosas, lo que usted quiera. Pero entonces el punto es el impacto en la gente. No le estoy diciendo que se haga a la manera del mundo, no le estoy diciendo eso. Pero que la gente pueda dar testimonio y decir, sí, el Señor tuvo misericordia de misericordia de esta. Cuán grandes cosas hizo el Señor. Porque entonces ahí el punto es, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Verdad? Un evangelio de religión, como dice Amós capítulo 6, hazlo si quieres, pero yo no voy a estar ahí. O uno donde uno tiene un encuentro personal con Dios como se predicaba antes, ¿verdad? No una religión, sino una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Cada día y a cada momento y ante cada situación de la vida, para que entonces podamos traer ese cambio a la gente, podamos dar vida, o sea, porque es el consejo de Amós capítulo 5, buscadme y viviréis. ¿Cómo voy a preparar el encuentro con mi Dios? Entonces, usted le pueden invitar a la iglesia y dice, no, yo para ser como ustedes, hipócritas, mejor no, me quedo como estoy. Está bien, pero al final Dios dice, prepárate para el encuentro, o sea, las cosas que pasan alrededor van a seguir, no se van a detener, pero tú prepárate. Y le digo, en este pasaje hay dos maneras. O eres un gadareno tal cual se presenta y el Señor lo restaura y el Señor es como un tizón arrebatado del fuego, como les dijo al pueblo de Israel. No, eres alguien que ya no va a enfrentar el juicio. Eres alguien que fue arrebatado del fuego. No importa lo que haya sido, lo que uno se haya ganado de mal testimonio, porque a veces le dicen a uno, claro, uno se lo ganó, pues sí, si uno era mujeriego, pues bueno, se animó que me digan que no, ¿va? Dicen los dominicanos, ¿qué lo qué? ¿Va? Pues si eso fue lo que di pie, que dije, pues está bien, ya ni modo. Que porque fui ladrón, fui una rata de la compañía, bueno, pues yo di motivos, ¿verdad? O sea, ya. Eso quizá el mundo no lo perdona, o sea, la gente no lo vamos a perdonar. Pero ahora sí que como dijo, que te perdone Dios. Pero Dios sí nos va a perdonar porque Él es misericordioso. Y que la gente pueda ver, bueno, sí, este fue un ratón de la compañía, pero ya no, mira. Este hizo esto, pero ya no. Y como decía el canto del apóstol Billy, me decían gadareno, pero eso, soy el ex gadareno, ¿no? Que podamos hacerlo así. Entonces ahí donde está, dígale, Señor, mira, tú conoces mi situación tal cual. Sabes que igual estoy más muerto que vivo, que no tengo ni ganas, ¿verdad? Tantas cosas que uno no tiene ganas. Simplemente pararse, bañarse, comer, limpiar su cuarto. Ya no se diga lo demás. Pero sabe, lo importante es que salgamos a tener ese encuentro. O sea, las cosas van a seguir, las cosas alrededor van a seguir. Y dice el Señor, y por cuanto he de hacer esto, prepárate para el encuentro con tu Dios. Tengo que aprenderme la Biblia, voy a ir a la iglesia cuando sea el más santo, cuando deje la pornografía, cuando deje el vicio. No, así como estás, pero ahorita. Sal al encuentro de tu Dios y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Hay cosas que como el gadareno se ve, Señor, no me atormentes, no me pidas que deje esto, no me pidas que cambie esto otro, no puedo hacer esto, ayúdame en esto. Si lo ve muy difícil, dígale, Señor, ayúdame en esto porque ya estoy embarrado hasta, ¿verdad? Estoy muy metido en esto, no sé cómo salir. Pero entonces dice que Él juntamente con la prueba dice, nos va a habilitar la salida. Cada caso es diferente. Busque consejo, busque ayuda, pero no deje pasar la oportunidad
de tener ese encuentro con Dios. Amén. Permítanme hacer una oración ahí con usted y dígale ahí al Señor: Señor, ayúdame a mí. A cada uno de nosotros, los que están oyendo este mensaje, se dieron el tiempo. Yo confío, Señor, yo creo que es por algo y te ruego que cumpla tu propósito, Señor. Sabes que en ningún momento es faltar al respeto a tus ministros, a la gente que se congrega en una iglesia, pero sí un llamado de atención para cada uno, porque al final todos, dice la palabra, cada uno va a dar cuentas de sí. Señor, aquellos que han condenado, aquellos que han atado, perdónanos, ten misericordia y derrama tu amor una vez más sobre cada uno, sobre el que juzga y sobre el que es juzgado, el que no quiere volver, que fue lastimado, que no ha habido una oportunidad de restauración, que sepa que las cosas alrededor van a seguir su curso, el curso de tu plan, de tu voluntad, pero que tú has dispuesto medios, has dispuesto tiempos, oportunidades para decirte: aquí estoy, para decirte: aquí estoy delante de ti, Señor, quítame los malos recuerdos, dame vida, Señor, como le dijiste al profeta Amós: buscadme y viviréis. Que cada uno pueda experimentar que al buscarte tiene vida en todos los aspectos de su cotidianeidad, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos, bendiciones, gracias. Nos vemos la siguiente ocasión.